Sí, sí. En rojo, ahí está, listo. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar entonces. Dale. Bueno, hola a todos, todas los que nos están viendo. Esta es una más de las entrevistas del ciclo de la Cátedra de Metodología e Investigación de la Facultad de Psicología de la UNC. Hoy tenemos la visita, la presencia de la doctora Patricia Sorribas, que es una integrante de la cátedra, profesora asistente. Y bueno, sin más, bienvenida Patricia a este ciclo de entrevistas virtuales. Y arrancamos por la cosa con la que siempre estamos comenzando en este ciclo de entrevistas, que es preguntarte, ¿cómo empezaste vos con la investigación? Bueno, hola también a todos y todas los que estén interesados en escuchar este ciclo de entrevistas. Por ahí a los estudiantes con los que tengo contacto ya lo saben, pero siempre cuento que yo ya, después de cursar metodología de la investigación, allá por el año 98, en el 97, perdón, en el 98 ya entré como ayudante alumna a la cátedra, que ya no sé por qué, no por reconstruir por qué, pero me interesó el área de investigación y de ahí no me fui más. Y en el año 99, por una invitación informal también de amigos, me incorporé a un equipo de investigación multidisciplinar en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, que estaba a cargo de ese equipo de la doctora Patricia Scarponetti, que ya tiene su formación en sociología. Y ahí como estudiante universitaria, con muy pocas herramientas, pero ya empecé a estar como en la cocina de los equipos de investigación, y de ahí no me fui más. Después, bueno, tuve oportunidad de trabajar ya en distintos equipos de investigación también dentro de la Facultad de Psicología. A partir del 2005, luego de cursar un seminario electivo de Psicología Política con la doctora Brusino, del 2005 al 2015, ya toda mi participación en equipo de investigación se podría decir que estuvo más ya vinculada a la psicología política, y siempre, como soy dispersa, ando por otros equipos también, así que ando dando vuelta por todos lados, pero Patri, y así. en tu primera experiencia con ese equipo de investigación del SIC, digámosle a todo también que el Centro de Investigaciones Políticas y Sociales sigue de curso, es una unidad ejecutora también como el IPSI de la Facultad de Psicología, de doble dependencia. En esa primera experiencia con el grupo del SIC, ¿cuáles eran los temas que trabajabas? En ese momento estábamos trabajando cultura jurídica interna y externa, y justamente porque tenía muchos componentes o dimensiones subjetivas del concepto de cultura jurídica, y bueno, por ahí consideraban que era necesario incorporar a alguien del campo de la psicología para tratar de mirar ese fenómeno, y sobre todo que yo estaba cursando también psicología laboral y después la psicología organizacional, y también hacía falta esa mirada como organizacional. Entonces trabajábamos con algunos instrumentos estandarizados y después con entrevistas a los propios operadores, y a la par estuve en una investigación aplicada dirigida por el doctor Carlos Lista, que trabajaba la cultura jurídica externa también, que más que nada de la población vulnerable. Silvana Vegala estaba a cargo de esa investigación aplicada, y trabajamos en todo lo que eran los asentamientos irregulares de la ciudad de Córdoba por aquellos años, 2000 más o menos, y lo que tratábamos de ver eran los obstáculos objetivos, pero principalmente los subjetivos de esta población para el acceso a la justicia, ¿no? Y entonces después estaba bueno, yo tuve esa oportunidad privilegiada de estar como de los dos lados, ver desde los operadores de justicia y tener la mirada de la población que justamente más le costaba el acceso a la justicia. Y ahí estuvimos varios años, analizamos también las propuestas que en ese momento estaban del Banco Mundial para la reforma de la justicia. O sea, fue muy interesante, y ahí había profesionales de la sociología, del derecho, de ciencia política, de economía, y yo, que era la joven promesa de la psicología. Muy bien. Bueno, y desde ahí a hoy ¿qué estás trabajando? Bueno, hoy podría decirse que armé como un nicho dentro de la psicología política. Me estoy especializando sigo con los modelos de participación política, que tienen que ver con mi tesis doctoral,
pero hace años, a partir de ingresar a la carrera de CONICET, que me interesa sobre todo el vínculo de la ciudadanía con las instituciones de lo que se considera democracia participativa, ¿no? Que son instituciones muy exigentes en términos de los comportamientos participativos, requieren mucho más de la ciudadanía en términos de habilidades, disposiciones, entonces horario, ¿no? Y recursos de materiales también, porque son instancias que prevén el encuentro con el otro, con lo diferente, entonces requieren del diálogo, de la capacidad de liberación, un ejercicio de tolerancia. En la mayoría de los casos es necesario procesar información política mucho más compleja, tomar decisiones, fijar reglas de cómo se toman decisiones, estrategias de negociación con la gestión, etcétera, etcétera. Entonces son, en términos de comportamiento político, son muy complejas, en términos estadísticos son practicadas por muy baja por, cantidad de personas, entonces ahí está el problema para mí. Entonces entré con una lectura en clave de desigualdad participativa a partir de ese primer dato, de por qué tan poca parte de la ciudadanía se vincula con ellas. Y lo que trato desde mi aporte más psicosocial es tratar de ver también los perfiles, si hay un perfil diferenciado de quienes participan en este tipo de instituciones, que sea justamente contrastante con el resto de la población. Y mi formación, que por ahora es medianamente sistemática de ciencia política, lo que estoy incorporando justamente son como todos los factores contextuales, que por ahí en la psicología tenemos mayor dificultad de tener taxonomías claras, ¿no? Del contexto, cómo clasificar, cómo tornar variables discretas, esto que es el contexto, que es tan difícil de hacer. Entonces por ahí me sirve combinar eso, como diferentes contextos y diseños institucionales, cómo pueden hacer que participe más o menos gente. Entonces estoy en esa combinación ahí interesante de factores contextuales, factores situacionales como puede ser la pandemia, que eso ya lo estamos analizando, y mi trayectoria más claramente psicológica, que tiene que ver con los factores disposicionales, ¿no? de las personas. En eso. Okay. Muy bien, una gran combinación de factores. Y obviamente seguir arrastrando o desarrollando una perspectiva de integración justamente de aportes con sectores y técnicos de diferentes disciplinas. Tu recorrido es un poco diferente de los colegas que han pasado antes por el ciclo de entrevistas, en donde hay una mayor hegemonía o presencia de la psicología. En tu caso, desde muy temprano, por el relato que estás haciendo, estás más acostumbrada a tener que dialogar con otras disciplinas, ¿no? Y con otros marcos teóricos y otras formas de producción de conocimientos. ¿Qué podés rescatar de esa experiencia, digamos? Porque no es algo que nosotros tengamos instalado formalmente en los diseños curriculares, excepto que, qué sé yo, alguien sea alumno tuyo y a través de las interacciones con vos descubra todos estos matices y habilidades y cosas que hay que desarrollar. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué propuesta se te ocurre que podríamos ir pensando desde una unidad académica como la Facultad de Psicología para ir desarrollando más estas habilidades que son tan necesarias? Porque los fenómenos que nos interesan a nosotros son fenómenos que tienen estas tres dimensiones que vos estás describiendo, ¿no? Contextuales, situacionales, disposicionales. Sé que has pensado mucho sobre la formación de los psicólogos y las psicólogas. Tenés también como una especie de activismo en ese punto. Ya después, si surge más en la entrevista, lo charlamos un poco más. Entonces, nada, es una buena oportunidad para preguntarte si has pensado algo específico que pueda insertarse dentro del desarrollo curricular de una carrera como nuestra para promover estas habilidades que vos estás desplegando día a día en tu trabajo. Sí, en primer lugar, digo, lo mío no sé si es una virtud, es algo que me sale, ¿no? Siempre anduve por todos lados, como inquieta más que nada por las preguntas o los fenómenos y no por de qué disciplina venían las personas. Por ejemplo, yo también, en función de distintas coyunturas de mi trayectoria,
Eh, También fui haciendo, por ejemplo, materias optativas. Me parece que la figura de la materia optativa, por ahí también los que tuvimos oportunidades de estar en universidades del hemisferio norte o en México incluso, el entramado, uno puede circular mucho más, ¿no?, por las facultades y por las materias. Yo hice mucho uso de eso, no en todas las aprobé y las regularicé, no era una alumna ejemplar, pero la formación la tengo, o sea, anduve por trabajo social, anduve por ciencia económica, anduve por letras clásicas, anduve por todos lados, por materias de cine, materias de letras modernas, o sea, todo lo que era análisis del discurso, que en un momento me interesó. Había profesores excelentes en la Facultad de Filosofía. Entonces, alentar eso me parece clave, tanto por ahí desde las gestiones como desde el rol de la docencia, ¿no? Si no es parte de una política, que sea parte de la cultura de las cátedras por ahí. Y lo otro, en su momento cuando estaba yo siendo becaria de CONICET en el marco del doctorado, tenía muchas amigas con las que trabajaba en lo que era el CEA, el viejo Centro de Estudios Avanzados, que después se transformó en el CIEX, y en un momento pensamos justamente en que era, el CIEX, era demasiada gente haciendo demasiadas cosas distintas y no teníamos ni siquiera la posibilidad de saber qué trabajaba cada uno, más allá de los grupos o los programas internos, ¿no? Y veíamos que ahí había una dificultad clásico de las ciencias sociales. Entonces, que por ahí hay mucha gente trabajando con los mismos marcos teóricos, por ejemplo, pero abordando distintos fenómenos. O al revés, abordando, por ejemplo, una población como en su momento eran las ciudades-barrios, eran miradas desde múltiples. Los demógrafos las estaban analizando, los sociólogos las estaban analizando, los de semiología las estaban analizando, todo el mundo estaba analizando y tenía una beca o un programa asociado. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué no pensamos en tener jornadas donde nos juntemos? Todos los marxistas o postmarxistas, neomarxistas que usamos esos esquemas, juntémonos a discutir, a ver cuáles son los objetos que estamos analizando, para qué nos está sirviendo esa mirada, digamos. Digo el marxismo como un ejemplo. Sí, sí, sí. Y fijemos agendas y generemos diálogos y que también eso se pueda después divulgar, ¿no? Y también la inversa, decir, bueno, listo, juntemos toda la gente que está trabajando sobre una misma población o un mismo fenómeno, pero lo está mirando de la antropología, de la sociología, de los estudios del arte, o sea, para complejizar esa mirada y que no estemos todos tan dispersos. Y en esa oportunidad funcionó bien esa estrategia, ¿no? Porque rompimos un poco con la tradición de cómo se organizan los eventos científicos. Y esa es una idea que a mí siempre me quedó también para ciencia y técnica. Yo justamente por las comisiones de práctico muchas veces rastreo los proyectos de investigación y les recorto a los estudiantes, les digo, miren, todos estos están trabajando, por ejemplo, en el tema de violencia de género, violencia hacia la mujer, de distintas miradas. Entonces, creo que hubo pocos esfuerzos, al menos en la Universidad Nacional de Córdoba, en esa línea, con algunas líneas de subsidios que trataban de tener una mirada integral, pero creo que va por ese lado, ¿no? Articular de modo distinto la práctica de investigación y fomentar esto, que uno pueda circular y tener otros aprendizajes de otras disciplinas, además de que un montón de otras carreras también se ve psicología, por ejemplo, en comunicación puedes especializarte en psicología y comunicación, entonces por ese lado me parece que puede ir. Y yo aliento muchísimo que la gente ande por todos lados. Está muy bien. Sí, es como una constante dentro del ciclo de entrevistas, el hecho de que hay también como un equilibrio, al menos deseado, ¿no?, entre la motivación de cada uno de quienes integramos la asignatura, nuestro recorrido por la facultad o por otros sistemas académicos o científicos, de decir esto que vos estás diciendo, voy buscando a ver qué me gusta, motivado por la curiosidad o por la necesidad de dominar alguna técnica o algo más, y cuando ha sido posible encontrar del lado de la institución reglas de juego claras que alienten la
la circulación, ¿no? Ujú. Eso, digamos, yo que tengo unos años más que vos, recuerdo que en mi generación no estaba tan extendida la búsqueda del cursado de asignaturas en otros lados y de hecho hubo que hacer un pequeño recorrido para poder garantizar el reconocimiento formal dentro de la facultad, de lo que era escuela de psicología todavía y después facultad de psicología, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que vengo más de un recorrido más orientado hacia la psicología cognitiva y neurociencias, mi generación buscaba, qué sé yo, cursos de neurología o de algo parecido en ciencias médicas o de comportamiento o de estadística en biología, qué sé yo, y tenías que hacer toda una ingeniería para que después tu propia carrera te la reconociera como lo que vos decías recién, una materia equivalente a una materia optativa, ¿sí? Sí. Eh, Hoy tenemos sistema de créditos, tenemos algunas modificaciones particulares dentro del plan de estudios, pero bueno, como decimos, hay mucho que hacer todavía, no está tan extendido, más allá de que se acumulan los testimonios de gente que dice que es un sistema que funciona, es decir, si vos le permitís a un estudiante circular libremente, buscando formarse en aquellos contenidos, está claro que si se parte de un nivel motivacional, algo va a aprender de esa experiencia, ¿no? Y lo otro que me llama mucho la atención, porque también ha sido mencionado en las entrevistas, vos hablas de las prácticas de investigación, ¿sí? Como un espacio de formación de los estudiantes, ¿sí? Eh, yo la verdad tengo dificultades para encontrar una figura similar desarrollada en otras unidades académicas, ¿sí? No Ah, sé tu experiencia, vos que tenés un recorrido más heterogéneo, si has podido también identificar un equivalente a estas prácticas de investigación formalizadas, ¿no? Como las que tenemos en nuestra facu, en donde un estudiante cumple con horas, tiene un plan de formación, trabaja anclado en un equipo de investigación, etcétera, etcétera, y después lo puede acreditar, ¿no? Y de hecho lo puede articular después, ¿no? Porque más allá del reconocimiento de asignaturas, está la otra figura que le permite, si le interesa y desarrolla una buena experiencia, pensar también en su trabajo final, ¿no? No sé cuál es tu mirada respecto de ese fenómeno en particular. donde sí las había y estaba reglamentado era ¿Mm? en la Universidad Católica. En realidad, ahí Mm, yo, en la Universidad Católica mi vínculo era laboral, voy a dar clases y después empecé a trabajar con equipos de investigación también de ahí, de politólogos. Y ahí sí estaba aceitado todo el sistema de que si vos justamente te vinculabas, o sea, los que presentaban proyectos de investigación sí o sí tenían que incorporar estudiantes y esos estudiantes tenían un plancito de actividades y eso les servía también como créditos curriculares. Después creo que lo que se avanzó a nivel de la Universidad Nacional de Córdoba son el reconocimiento de prácticas de extensión. Yo creo que ese es un modelo análogo que se podría usar para en otras unidades académicas empezar con esto del reconocimiento en las prácticas de investigación. ujú. No Pero entonces, conozco, claro, si no conozco no, que se implementen en otras unidades académicas por donde yo claro, ando, por ahí. yo te estaba por decir que, digamos, en comparación con la realidad que vos describís de la católica en relación a un sistema de proyectos de investigación que tienen, a ver si te interpreté bien, tienen la obligación de incorporar Sí, estudiantes. sí, sí. Nosotros, vos lo sabés bien, en la CECIT no tenemos la obligación, la última modificación del reglamento alienta la incorporación de estudiantes, pero no nos obliga, como equipos de investigación conformados por docentes, no nos obliga a integrar estudiantes, ¿sí? Fue un avance en algún punto que permitió blanquear y reconocer la actividad de estudiantado, que es una columna vertebral en muchos proyectos de investigación, no se podrían ejecutar totalmente o con tanta profundidad si no fuera por la contribución genuina Sí, en horas, en tiempo, en recursos de pibes y pibas, ¿no? Entonces, si bien se avanzó, me parece que, como decís vos, es una duda pendiente, promover más activamente, ya sea por reglamento o por algún otro tipo de política científica, la incorporación de los estudiantes dentro de los equipos de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que esto me parece que es un recorrido que sobre todo, la facultad más o menos viene desarrollando, y como decís vos, quizás no está tan generalizado, pero por eso me animaba a preguntarte a vos, porque vos tenés una misión de conjunto y aparte porque tenés un recorrido por otros campos disciplinares que a lo mejor te permite detectar si en otros lugares hay dispositivos similares de formación de estudiantes en investigación. claro. Sí, no sé si por ahí la Facultad de Ciencias Sociales, como todavía no está en los últimos cursos,
si ya por ahí incorpora también algo de ese tipo de, Claro. de reconocimiento. Después, Patricia, una cosita que yo por ahí también de mi corta experiencia de estar en comisiones de ese SIT, que también me parece que ir hacia un sistema así más reglamentado y reconocimientos de como si fuera una materia o de crédito, también hace mucho más objetiva la valoración cuando uno tiene que decidir, por ejemplo, o puntuar la trayectoria de investigación de un estudiante que se está presentando a becas, por ejemplo, ¿no? Porque también sabemos que hasta ahora uno informa que ha integrado equipos de investigación y a lo mejor tiene un certificado que dice que X persona que sí, pero me parece que es una manera mucho más objetiva de decir, claro, si vos no sé cuántos créditos ya cumpliste y tenés una asignatura y tenés, o sea, también me parece que ordena un poquito más y vuelve un indicador más objetivo para el momento de sopesar, digamos, la trayectoria de postulantes. Me parece que también redunda en un beneficio allí. está bien. Te llevo de nuevo a la investigación. Antes de la pandemia, ¿cómo era una jornada típica de trabajo para vos, de investigadora? Ah, y depende. Los momentos de trabajo de campo son un caos, un caos. Yo recuerdo estar 11 de la noche buscando encuestas en barrios lejísimos. Eh, complicado los momentos de trabajo de campo, uno pierde mucha capacidad de control, eso que uno planifica se vuelve cualquier cosa. Y después también, bueno, los momentos donde estamos presionados por entregas de ponencias, entregas de informes, se vuelven momentos donde uno pierde un poco la noción del tiempo, pero no tengo ningún problema con eso. O sea, creo que desde el 98 que mi vida más o menos así. Y después, y bueno, mucho tiempo es leer, leer y leer y leer. Y a medida que voy creciendo en edad y en antigüedad de este trabajo, también parte de la jornada se dedica a evaluar, ¿no? Me llegan invitaciones a evaluar artículos como evaluadora externa de algunos proyectos. Y yo, que bueno, soy producto del sistema público de educación, que trabajo para dos instituciones públicas, me parece que eso es parte de nuestra tarea y que la hago con gusto porque si no, no se sostiene esto, ¿no? Si no, no somos solidarios en colaborar en esta tarea evaluativa, que insisto, todavía a mí no me tocó fuerte, como sé que le toca a ustedes, pero me parece que es indispensable. Entonces, siempre que me convocan para cualquier cosa, trato de estar porque es un compromiso que tengo con el público. Te llevo al comentario que hiciste sobre tu experiencia de trabajo de campo pre-pandemia, ¿no? Decías muchas encuestas hasta altas horas del día. Básicamente, ¿qué hacías? ¿Encuestas con cuestionarios estantes o también un mix de entrevistas de profundidad? O sea, ¿qué combinación de métodos hacías antes de la pandemia en tu trabajo de investigación? En los últimos trabajos de campos grandes eran encuestas domiciliarias. Entonces, mucha tarea era reclutar los encuestadores, capacitarlos, después supervisar el campo, editar los cuestionarios, buscarlos en algunos casos, toda la logística de pago, etcétera, etcétera. Después cargo los datos, analizo todo eso. Y ya venía trabajando fuertemente con instrumentos más cuantitativos, porque hacía un análisis comparativo entre la ciudad de Villa María y Córdoba capital, comparando, porque son instituciones muy similares, pero que tienen una performance distinta, entonces quería saber también ahí qué podía estar explicando eso. Y el análisis más cualitativo, que también es como una marca de toda mi trayectoria, la tesis de maestría es Quali Quanti, la de doctorado de Quali Quanti, todo Quali Quanti. La parte más cualitativa la estoy trabajando porque yo tengo que revisar todo lo que son informes técnicos que producen, por ejemplo, las municipalidades y después lo que más en clave politológica se hace, que es el análisis de los diseños institucionales, que es toda una literatura y tenés varias bibliotecas
sobre cómo se analiza algo tan sencillo como un diseño institucional. Entonces, la parte más cualitativa está de ese lado, y después en un subsidio que tenemos junto a una colega que es politóloga, que es Zenaida Garay, también trabajamos material cualitativo que proviene de entrevistas con activistas, porque lo que nos interesa es como reconstruir los procesos de incidencia de la sociedad civil en distintas políticas públicas post-2010 más o menos, sí, de 2010 a 2020 más o menos el recorrido. Yo dentro de ese equipo me dedico más que nada a la incidencia de la sociedad civil en lo que tenga que ver con políticas de participación ciudadana. Y ahí también es un mix entre entrevistas, periódicos, o sea, mucho material que sometemos como análisis cualitativo y algunas variables de los estudios que yo hago por encuesta también sirven para ese análisis. ¿Sí? Bien. O sea que sos como una referente local de los métodos mixtos. Sí, me salió así. Me salió así. Yo pensé que no, que hacer algo mixto era otra cosa, que era mucho más exigente. Después que leía hoy a Brusina, dije, no, bueno, está bien, yo hago mixto, entonces. No es una mirada más pragmática de integración de métodos por la dificultad del problema que tenés Claro. enfrente, pero está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Y ahora con la pandemia, ¿cuánto de todo eso se puede seguir sosteniendo y cuánto cambió y cómo? Y sí, teníamos previsto unos estudios que tuvimos que suspender. Mudamos a una recolección de datos online con todas las dificultades que eso tiene, que las reconocemos, bueno, en cualquier ponencia o artículo que estamos sacando, reconocemos las limitaciones que eso tiene. Y bueno, eso, encuestas online. Después, el año pasado, otra cuestión que yo soy voluntaria hace muchos años en una asociación civil que se llama Nuestra Córdoba, y ahí tengo un rol medio raro también, porque casi yo lo llamaría que hago investigación aplicada, ¿no? Porque todo lo que hago en la línea de investigación sirve para la organización, y la organización para mí es un actor que me permite canalizar un montón de indagaciones también. Y el año pasado, en el marco de esta organización, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, perdón, te congeló ahí. Justamente por la pandemia no se activaron todos estos mecanismos de participación, y nosotros, mediante activismo social, logramos que simular toda esta participación, digamos, online, generándola nosotros mismos, ¿no? Entonces, juntamos a los concejales igual, juntamos a la ciudadanía igual, hicimos un montón de encuentros, un montón de análisis de la situación política de Córdoba. Entonces también eso para mi línea de investigación es un insumo súper valioso, porque un montón de ciudadanía estuvo hiperactiva, mudando su participación de distintos modos a la red. Entonces tenemos grabaciones y producciones muchísimas que, bueno, hay que procesarlas, pero la pandemia nos dio un objeto súper interesante, súper interesante. Sí. O sea, después de una dificultad inicial y un parate, como vos describiste, hubo un aprovechamiento, como decías vos al principio de tu charla, y ahora, bueno, nada, será un factor más a considerar dentro de los resultados de lo que ustedes están indagando, generalmente. Muy bien. Bueno, te llevo a los libros ahora. ¿Sí? Una pregunta que estamos haciendo en este ciclo es, ¿qué lectura o qué lecturas has hecho y te gustaría recomendar a un estudiante de psicología o a un joven graduado de psicología? ¿Qué piensas? Claro, yo por esta dispersión que tengo, digo, bueno, en mi corazoncito siempre está también en la acción colectiva, que, bueno, son los estudios iniciales de maestría, y después seguí con esa línea también. Y para mí un autor clave es Alberto Melucci, toda su obra, que tiene el mérito de ser sociólogo, que después hizo un segundo doctorado y es psicólogo, entonces, y eso se nota muchísimo. O sea, es alguien que vino a aportar justamente toda esa dimensión más subjetiva al análisis de los movimientos sociales, a discutir el concepto de movimiento social.
tan consagrado, digamos, en la literatura, así que para mí es un placer leer toda su obra. También William Gambson, que acaba de morir en marzo de este año, era Mira, un teórico impresionante de la acción colectiva, de la protesta, y a su vez él tenía una especie de ONG y centro de investigación donde asesoraba a los movimientos sociales a plantear sus tácticas y estrategias para incidir en políticas públicas, toda su obra. Y bueno, y Goffman ni hablar, y el libro clásico Frame Analysis para mí fue como un pilar para pensar todo lo que en general desarrollo en torno a acción colectiva. Y después tengo el corazón partido con Hempstone, la teoría de las atribuciones causales. Amo ese libro, ese yo lo recomendaría porque es un ejemplo de alguien inquieto, de cómo desarrolla toda su teoría, cómo empieza con un enfoque cognitivista intrapsíquico, digamos, y cómo termina discutiendo a nivel de las teorías sociológicas. Y se nota todo el libro el esfuerzo teórico y que cada vez que cerraba alguna idea tenía una nueva y cómo avanza. Así que me parece un lujo ese libro del proceso de un intelectual, digamos. O sea, yo adoro esto. Y otro que adoro es Jan Van Det, porque es muy inquieto también, que está vivo, por suerte. En lo que es participación política, me parece que es uno de los que más se arriesga a salir a discutir todo el tiempo. No es un conformista, porque participación política se ha dicho tanto y se discute tanto, qué es, qué no es participar. Y este hombre sostiene ahí la discusión, entonces toda su obra también me parece interesante. me estás mencionando textos que en general, creo yo, me arriesgo, no forman parte de ninguna bibliografía obligatoria de ninguna materia, ¿o sí? De grado de la carrera nuestra, ¿no? Al menos. Melucci me parece que lo he visto en algunas, no sé si las obligatorias, no sé si era antropología o social. En social creo que sí se vio Melucci algunos años. Yo también di clases en social, creo que sí. Y Goffman sí. Goffman en algunas materias está. No este libro, justamente Frame Analysis, pero Goffman sí aparece un poquito en la carrera. ¿Es? ¿O me escuchás? Sí, ahí estás. Sí, sí. Perfecto. Bueno, perfecto. Libros que tienen que ver con tus líneas de trabajo, que te han aportado conceptos, miradas del mundo, técnicas también. Muy buenas recomendaciones. Voy a volver sobre algo que mencionaste al pasar varias veces, pero que también todavía no es algo generalizado en la comunidad docente de la Facultad de Psicología ni de la UNC. Vos tenés un recorrido de formación académica interesante, o sea, completaste tu licenciatura, realizaste una maestría y realizaste un doctorado, más estancias afuera, ¿sí? Empezando por recordarme un poco sobre qué fue tu maestría, contame un poquito tu mirada sobre la promoción o si es posible imaginar que esto se generalice, que cada vez tengamos más estudiantes en los distintos niveles de formación de grado y posgrado dentro de la universidad. En la maestría, yo empecé, fue la primera cohorte de la maestría en sociología que se dictaba en el CEA. Conocí a quien fue mi director haciendo dedo, y él haciendo dedo me contó que ahí terminé de decidir que iba a hacer la maestría y después fue mi director, Adrián Escribano. Bueno, para mí fue re interesante porque yo me recibí creo en abril, mayo y en agosto ya estaba empezando la maestría. O sea que todo el tiempo estoy cursando cosas. Ahora ya terminé de cursar el doctorado en ciencia política. Y bueno. ¿Cuándo rendimos? No, estoy como alumna cumpliendo las entregas, pidiendo plaza. Un desastre. Un desastre. Está bien. O sea, licenciada en psicología, maestría en sociología y doctor en psicología. Sí. ¿Ah? Sí. Bien. Y todo ese recorrido, ¿cómo lo ves hoy dentro del ámbito de la ONC? ¿Lo ves como algo que se está instalando? ¿Ves que falta un montón todavía? Creo que no hay problema con las motivaciones y los ingresos. El problema está en la continuidad
digo, por mi experiencia, cuesta mucho. Si bien terminaba de recibirme licenciada y ya estaba cursando, yo trabajaba de un montón de cosas, no daba clases en la universidad ni estaba en CONICET. Así que, y era la realidad de mucha gente que quiere seguir estudiando, pero tiene que trabajar de otra cosa que lleva muchas horas. Y tengo muchos amigos que han estado en gestión de los posgrados o que han estado dirigiendo carreras y sé las dificultades que hay para que se mantenga, digamos, la cohorte y sobre todo para que egresen. Hay muchísima dificultad para que egresen. Personalmente creo que falta trabajar justamente bien como grandes líneas de investigación que se presenten en esos marcos de formación donde la gente también pueda hacer un mix entre su motivación personal, pero que encuentre un nivel de factibilidad y de masa crítica que colabore con una idea para que el proceso de tesis salga más fácilmente. La otra es ir hacia un modelo que lo tienen muchísimas universidades de posgrado, sobre todo a nivel de máster o diplomado, más profesionalistas, ¿no? Porque acá me parece que el modelo que se implantó fue muy academicista, donde tenés que hacer una tesis, la tesis tiene que tener una novedad, y bueno, si no tenés muy buena formación, entrenamiento, más que haber cursado cosas de metodología, no es tan fácil hacer una tesis. Entonces, claro, eso es una decisión política que hay que tomar también. Me parece que es necesario el nivel de maestría para el ejercicio de muchas áreas de la disciplina, o sea que se podría pensar, y ahí no necesariamente tendrías que hacer una tesis. Y para los que sí nos gusta más la línea de investigación, me parece que falta como articular eso, ¿no? Las líneas de investigación de determinados centros, o que los posgrados tengan, vos puedes hacer tu tesis en lo que quieras, pero tenés líneas en donde podés encauzar tu idea y seguramente eso genera mejores oportunidades para llegar a buen puerto. Es como el modelo europeo de maestrías y doctorados, donde cuando vos aplicás a esas carreras, sabés ya de antemano cuál es la oferta de equipos de investigación en la que te vas a tener que enrolar sí o sí, porque es lo que va a asegurar, como decís vos, el egreso. Claro. Que supervisen y que puedas trabajar. Sí, sobre eso. Voy a sacarte un poco de eje, pero vos sentiste libre de decirme si querés que profundicemos sobre eso o no, pero digamos, tenés varios matices que no tienen ninguno de tus predecesores, así que quiero aprovechar al máximo para ver qué podemos contarle a un estudiante. Vos además, informalmente y ahora con formalidad, venís también trabajando representando los derechos gremiales de la comunidad docente. ¿Sí? ¿Cómo se hace para equilibrar eso con la labor docente, de investigación y todo lo demás? Y si podés comentarnos algo respecto de cuáles son los temas de agenda hoy que preocupan particularmente desde ese perfil que tenés. Sí, la cuestión gremial tiene que ver con parte de mi militancia, ¿no? En casi toda mi carrera siempre estuve alguna beta de activismo. Y bueno, cuando se decidió que se iban a llamar a elecciones de delegados, a mí me interesó, me iba a postular y después, bueno, desde el gremio habían pensado en mí también por una cuestión de, no sé, me ven como Corea del Centro, algo así. Bueno, entonces, bueno, traté y trato de formarme, hice un diplomado en conducción sindical, en un mundo dificilísimo, y creo que la cuestión pendiente, más allá de que tengamos convenio colectivo de trabajo, que es un gran avance, falta justamente regular mucho más el trabajo. Eso requiere de una cuestión de algunas condiciones que hacen el trabajo general de todos los universitarios y después con ciertos particularismos de cada disciplina o cada área, digamos. Esa es una agenda pendiente que justamente íbamos a trabajar fuertemente, pero vino la pandemia. En algunas unidades académicas sí se avanzó en esto de pensar colectivamente
nuevos regímenes de docencia y que se correspondan con el convenio colectivo. Y la otra gran dificultad, para que por ahí la trabajamos de un modo más artesanal, es trabajar la identidad de trabajador, ¿no? Que sentirse un trabajador y que quizás en otras áreas laborales uno se siente como más claramente trabajador y entiende fácilmente qué está bien, qué está mal, qué está dentro de lo exigible, que no. Y esto que te decía yo, ¿no? Nuestra actividad es por ahí, invade todo, porque no, estoy leyendo porque quiero, pero en realidad sabes que eso es parte de tu trabajo. Entonces creo que hay una dificultad ahí. No tengo la respuesta sobre cómo hay que trabajar allí, pero y después, bueno, en contexto de pandemia, personalmente, y eso lo he dicho en todas las reuniones que hemos tenido, yo estoy muy disconforme con las decisiones de la autoridad, empezando por Trota hasta Yuri, de cómo se afrontó la decisión de virtualizar todo. Para mí se tendría que haber pensado un poco más en los trabajadores docentes, hacer con más lentitud el aterrizaje a esto de lo virtual fue como con muy poco tiempo, o sea que el año pasado fue bravo, muy bravo, y este año creo que hubo más capacidad de mejorar cosas. Estoy de acuerdo con varias de las decisiones que se tomaron en la facultad, de como cortar plazos, flexibilizar algunas cuestiones. Creo que estamos más alivianados este año. Pero bueno, esas son las agendas, y después mucho de lo que yo hago como investigación también me sirve para el trabajo de delegada, ¿no? Analizo normativas de todo tipo, parezco una buceadora del digesto, hago informes, aplicamos encuestas y eso. Bien. Quería aprovechar tu perfil de representante gremial porque también ayuda para bajar un poco los preconceptos que puedan tener los estudiantes, que por ahí ven muy alejados todavía lo que es un gremio, ¿no? Si son estudiantes, lo más cercano que tienen quizás sea el centro de estudiantes, y la pandemia quizás ha licuado un poco esa figura también, lamentablemente, por no estar dentro de la cotidianidad de la vida presencial en la facultad, en la pasillos de la facultad. Pero quería darte la oportunidad de que vos contaras un poco eso, porque además, en esto que decía yo de romper un poco los preconceptos sobre los gremios, este gremio en particular, la conducción de este gremio que es ADUC, la Universidad Nacional de Córdoba, también tiene una agenda muy especial sobre la formación en temas de política científica, ¿no? O sea, viene estimulando ya sea la publicación de libros, ya sea la realización de eventos. Yo el año pasado disfruté muchísimo, aunque era un cursado muy intenso, uno sobre política científica que se hacía jueves, viernes y sábado, con invitados de la universidad, con invitados de afuera. O sea, también llevarle un poco a los pibes y a las pibas una idea de que un gremio es mucho más que simplemente reclamos salariales o por las condiciones laborales, y que avanza sobre un montón de cosas que tienen un impacto significativo sobre el propio desarrollo profesional del colectivo al que representa, ¿no? Y particularmente lo viene haciendo. De hecho, este año empezó, y lo estoy siguiendo como puedo también, una instancia de capacitación sobre la virtualización también. O sea, se trabajan muchas cosas más allá de lo que normalmente pensaría un estudiante de lo que debería ser un gremio docente o de lo que sea. Y lo otro es que vos destacás ahí que nuestra profesión, la de docente, tiene zonas grises, límites difusos. No sabemos cuándo leemos porque es trabajo, cuándo leemos porque nos gusta leer algo de sociología o de psicología o lo que fuera. Y en eso también se solapa con el otro rol que tenemos vos y yo y varios de la cátedra, que es ser investigadores del CONICET, ¿no? Otro trabajo que a veces no se autopercibe como trabajo en alguna de las cosas que hay que hacer, ni es visto así hacia afuera tampoco. Entonces, doble esfuerzo ahí para alguien como vos, tratar de justamente contribuir en algo a la definición de lo que es trabajo académico. Recuerdo consignas de los becarios, por ejemplo, investigar es trabajar, ¿no? Que es un mantra que se repite desde hace muchos años. Nada, ¿cómo ves ese pedacito de la realidad hoy? El de investigar como
en mi rol de CONICET. Sí. Ahí yo también tengo algunas, porque yo estoy muy rodeada de gente de CONICET también, ¿no? Tengo amigos, mi pareja que anda dando vueltas. Entonces, como que, y tengo en un entorno con opiniones muy disímiles, entonces yo sé que la cuestión salarial es todo un tema. Y sí, si uno lo piensa solo mirándose como colectivo de investigadores, sí, estamos mal, pero en el contexto macro de todos los trabajadores que al menos dependemos del Estado Nacional, bueno, no estamos tan mal. Y ni hablar si nos comparamos con la sociedad en general, que está atravesando una situación gravísima. Me parece también que en esto de hacer ciencia, uno por ahí lo que extraña, conociendo la realidad de otros países, es más la estabilidad, ¿no? Como política de Claro. Estado. Entonces, por ahí te cambian mucho las reglas de juego. En una corta biografía de uno, yo estoy trabajando desde 2014 en CONICET, con cargo, ¿no? Antes tuve beca. Y te cambian bastante las reglas de juego todo el tiempo. Eso hace como muy difícil. Eso hace que algunos amigos y colegas hayan dejado, digamos, CONICET. Y bueno, eso es una pena porque puede afectar a biografía y que se pierdan, la ciencia se pierda de tener gente muy capaz. Después creo que hay una sobrecarga terrible y ustedes, Silvina y vos sobre todo lo deben saber mucho más, en todo lo que es que se mezclan los roles administrativos con la investigación. Y justamente la gente que está en su mejor momento para investigar, liderar proyectos, estar pensando en internacionalizar sus líneas de trabajo, en internacionalizar su producción, claro, es la edad en la que también estás para ocupar cargos de gestión. Y la verdad es que es imposible, o sea, no, es un sistema muy debilitado en su estructura material y en darte esa tranquilidad de reglas estables. Entonces eso requiere de realmente personalidades muy tolerantes a toda esa incertidumbre y vaivenes. Y bueno, entonces no es fácil, pero yo aún con todas esas condiciones no volvería a tomar la misma decisión de seguir metiéndome acá. Y creo que a pesar de todas esas debilidades que los argentinos siempre marcamos, también somos unos privilegiados en las bondades que todavía tiene este sistema, comparando, por ejemplo, con colegas de Chile nomás, que son mucho más competitivos, individualistas, donde todo está traccionado por productividad. Acá se resiste esa cuestión o se incorpora con determinados condicionamientos, pero para mí es o sea, no lo volvería a hacer, creo que no cambiaría nada de las decisiones que he hecho y lo volvería a hacer. Digamos, pero... Está bien, está bien. Bueno, y lo último, para ir cerrando, pensando en un estudiante de psicología o un joven graduado de psicología, ¿algún consejo que le quieras dar, que le quieras transmitir con todo este recorrido que tenés sobre tus espaldas? Pareces joven, pero el relato que haces comprime un montón de experiencia, así que veamos qué le podés decir a un pibe o una piba de psicología. Y varias cosas. Por un lado, que también se las digo, a veces yo me atrevo a decir estas cosas. Por un lado, que aprovechen la universidad pública. Esos 5, 6, 7, 9 años, como en mi caso, yo soy, también tengo que decir eso, o sea, no soy una virtuosa de la academia, yo tuve que dejar la universidad porque tenía que trabajar, porque mis padres estaban desempleados, o sea que me llevó 9 años de licenciatura, pero bueno, siempre decir que hay que aprovechar esos años de universidad pública y gratuita. Tiene costos, pero la universidad en sí es gratuita. Por ahí veo que no la aprovechan lo suficiente y le digo, después van a tener que terminar pagando cursos, formación de posgrado, porque bueno, van a darse cuenta que no tienen todas las herramientas para desarrollarse en el mundo laboral, que cada vez está más competitivo y más exigente, y somos un país donde hay muchos psicólogos. Entonces, eso, que aprovechen la universidad pública y que le saquen el máximo provecho. Bien. Más que nada que los profesores van a ser los mismos que en el posgrado que los que tienen en el grado.
Lo otro me parece que hay que ser un sujeto de la cultura también. Yo tuve un profesor, ay, se me va el apellido, el que daba Rorschach. Mirotti. Mirotti. Yo hice el de Rorschach también. No, bueno, hice de todo. Y él decía, claro, un psicólogo, y más se dedica a la clínica, tiene que conocer de todo, o sea, letras de rap, tenés que conocer de series, tenés que estar imbuido de la cultura general de las personas con las que vos vas a trabajar. Y algunos modelos universitarios también que tienen como esa idea de universidad y tenés una base común, entonces podés estudiar historia del arte o podés estudiar cultura indígena, como eso me parece que también hace falta. No está pensado institucionalmente, pero uno puede hacer esos recorridos andando por cualquier lado y tener cultura general es como muy importante. Y bueno, después aprovechar todos los espacios que se abren, incluso informales, aunque no te redunden en una acreditación formal, porque yo soy ejemplo de eso, yo anduve por todos lados, aunque no pueda ponerlo en mi currículum, pero lo que yo aprendo en todas esas instancias, eso es lo valioso, ¿no? También sacarnos esta cosa totalmente instrumental de que solo es conseguir papelitos y qué sé yo, porque sí, el papelito va a estar en el currículum, pero sí, después se nota si aprendiste algo o no aprendiste algo cuando tenés que trabajar y te dicen, te dan una tarea y decís, no, pero la verdad que no sé cómo hacerlo. Eso. Está bien. Buenísimo. Bueno, Patri, completamos casi una hora de entrevista, que era lo que estaba pactado. Agradecerte en nombre de la cátedra, en nombre mío. Sé que no es sencillo en estos tiempos dedicar una hora para charlar de cosas como esta, pero bueno, acá estamos. A decirle a todos y todas que en algún momento de la jornada esto ya va a estar subido al canal de YouTube y en particular en el aula virtual de nuestra asignatura. Y nada, invitarlos a todos y todas al próximo ciclo de entrevistas. Creo que la próxima que viene es nuestra joven colega Débora Mola. Y me falta convencer a un par de colegas de la cátedra que me den fechas. A ver si con la ayuda de ustedes los terminamos de convencer. ¿Mercedes Patri, va a estar o no? ¿eh? ¿La Mechi va a estar? A Mercedes la tengo hablada, me falta Cecilia Reina, también me falta Flor Caneto y convencer a la titular también. Bueno, la Mechi también es una de las responsables que yo esté donde esté, una gran amiga, hemos recorrido mucho juntos. Mira, le voy a decir eso, a ver si con eso le termino de dar el empujón que le hace falta. Muy bien. Patri, siempre es un gusto escuchar a gente inteligente, con mucho recorrido, con mucha calle caminada académica y de la otra también, y que llanamente le pueda transmitir a los chicos y a las chicas cómo desarrollar una carrera de psicología, en este caso muy fuertemente marcado por una mirada amplia, ¿no? Porque está clarísimo. Y lo otro, aprovecho de este espacio y cierro con esto en los últimos minutos para reconocer que efectivamente debe ser una de las más, entre comillas, veteranas de la cátedra de método. Sí. ¿No? Desde cursado hasta ser ayudante alumna, hasta ser hoy una de los pilares del desarrollo de la parte de lo que corresponde hoy al estamento de los profesores asistentes. ¿Hay premio por antigüedad? No llegó todavía, pero bueno, en algún momento. Bueno, Patri, no te quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Y bueno, a vos por la idea. A vos por la idea. Gracias. Dale, cuídate mucho y cuida a otros. Saludos a Juan también. Dale. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.